Y de esta manera damos inicio a la conferencia que será impartida por el licenciado Arturo González González, analista global con perspectiva histórica, periodista y comunicador con más de 20 años de trayectoria en medios de comunicación. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle, alumni 2013 del programa para periodistas Edward Murrow, del programa Liderazgo para Visitantes Internacionales del Departamento de Estados de los Estados Unidos y también integrante del jurado del Premio Nacional de Periodismo 2016. Actualmente se desempeña como codirector de la Agencia de Estrategia de Comunicación Digital Grupo Punto Mundos y es socio fundador del Centro Hispanoamericano de la Familia Empresaria, donde asesora a líderes empresariales y sociales sobre su estrategia de comunicación y oportunidades de negocios en un entorno global. Escribe la columna Urbe y Orbe en el diario El Siglo de Torreón y es colaborador en temas de geopolítica de la revista mensual Players of Light en sus ediciones de Torreón, Saltillo, Monterrey y Guadalajara. Es titular del Contexto Internacional en el programa Contextos de Green Radio, propietario del sitio web urbeyorbe.com, donde constantemente publica análisis y artículos de opinión. Es conferencista en temas de liderazgos contemporáneos y tendencias globales en distintos foros políticos, civiles y empresariales de México. Demos la bienvenida. Buenas tardes, ya, qué gusto estar nuevamente en el Monterrey. Ahorita me topé por ahí a Pedro Martínez y me decía, ya eres de casa. Sí, ya me siento de casa. Quiero agradecer la invitación al equipo de estudiantes del TEC de Monterrey por hablarme, contactarme y pedirme que hablara frente a ustedes el día de hoy. El tema que me propusieron fue el de nearshoring, un tema que del que he venido hablando ya desde hace varios meses, desde el año pasado, es más, desde diciembre de 2022 di mi primera conferencia sobre nearshoring, pero les dije en estos momentos que la situación amerita un enfoque diferente. Estamos por cambiar de gobierno federal y hay muchas dudas, muchas incógnitas, y pues vamos a meternos a hacer fontanería. ¿Qué les parece? Vamos a meternos al lodo, porque solo así vamos a averiguar qué es lo que está pasando en este país, más allá de lo que digan los AMLovers, más allá de lo que digan los AMLO haters. Si aquí hay AMLovers, no les tengo buenas noticias. Si aquí hay AMLO haters, tampoco les tengo buenas noticias. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Theodor Reich fue discípulo de Sigmund Freud como psicoanalista y dijo una de las frases que más se han repetido de alguna manera, pero que pocas veces se entiende. Dice Theodor Reich que se ha dicho que la historia se repite, y eso no es del todo cierto, porque en realidad lo que ocurre es que la historia rima. Nunca la historia se repite igual, por más que digan, por ejemplo ahora, AMLO es Luis Echeverría. No es cierto. La historia solo rima, se parece. Las cosas que hoy vivimos tienen un parecido de familia, pero así como hay parecido de familia, en las familias hay hermanos que son muy diferentes. Entonces, atendamos esto, porque si creemos que estamos en un constante déjà vu, nos vamos a caer, nos vamos a tropezar y nos vamos a equivocar rotundamente. Mejor entendamos que hay cosas que en el pasado ocurrieron y que hoy parece o se parece lo que está ocurriendo hoy a eso que ya vimos. Fíjense bien, López Obrador, que ya se va, dice, bueno, eso dice, ¿verdad?, que ya se va, y parece que sí, al menos de la Ciudad de México, porque ya dijo que va a estar unos días más allá.
Él dice que la suya es la cuarta transformación, pero no es cierto. En México ha habido 5 transformaciones. La primera fue la transformación que le dio la independencia a este país. De ser un virreinato semidependiente, nos convertimos en una república independiente, después de varios años ahí de estar decidiendo si éramos república o monarquía, imperio mexicano, bla, bla, bla. Esa fue la primera transformación de este país. 2, vino Benito Juárez y él quiso impulsar una república, pero una república liberal. Porque en esa época había una ola liberal en el mundo, principalmente de liberalismo económico. Y Benito Juárez era partidario del liberalismo económico. Eso López Obrador de pronto no lo quiere decir mucho, pero en verdad un gran liberal económico fue en su momento Benito Juárez. Y impulsó una transformación que no le dio la vida para concluir, literal, porque se murió antes. Si por Benito Juárez hubiera sido, y que me perdonen los que adoran a Benito Juárez, se hubiera quedado en el poder todo el tiempo que pudiera para concretar su proyecto. Se murió. Después de ahí, de un interludio, llegó Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz concretó lo que Benito Juárez quería hacer. Y como Benito Juárez, Porfirio Díaz dijo: me quedo en el poder todo lo que pueda. E impulsó esa transformación. La tercera, pues ya que te instalaste, Porfirio, pues vamos a sacarte de ahí, ¿no? Porque ya fue mucho. La tercera transformación del país fue de una dictadura personal a una dictadura de partido, la del PRI. Hoy festejamos la revolución, pero no entendemos qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue, se cayó un dictador que traía como esencia el gen liberal económico, impulsó el crecimiento del país, y entró un grupo que constituyó un partido corporativista que gobernó México durante 70 años. La mayoría de los que están aquí no recuerdan ese pasado, porque son muy jóvenes, pero los que estamos aquí sí nos acordamos. Unos cuantos, no todos, ¿eh? Bueno, esa transformación se consolidó en 1930 y el PRI gobernó hasta el año 2000. La cuarta transformación que López Obrador no reconoce es la que operó en México entre 1980 y el 2000. ¿Cuál fue esa transformación? La transformación del neoliberalismo económico y de la construcción de una democracia liberal en México, o de corte liberal en México, algo que no logramos consolidar. Esa es la verdadera cuarta transformación. Fíjense que es sintomático. Uno de los principales artífices de esta transformación acaba de levantar la voz y romper su silencio después de décadas de no decir una sola cosa respecto al gobierno en turno: Ernesto Zedillo Ponce de León. Esta transformación inició con Miguel de la Madrid, luego vino Carlos Salinas de Gortari y luego vino Ernesto Zedillo. Impulsaron las reformas económicas neoliberales en México. Y Ernesto Zedillo dio un paso más, impulsó la reforma democrática liberal, la creación del IFE, elecciones transparentes, alternancia en el poder por primera vez en 70 años. La última gran reforma del Poder Judicial, y ahorita voy a eso, la hizo Ernesto Zedillo. Es lógico que Ernesto Zedillo hoy salga a pegar el grito en el cielo, porque su legado se está desmantelando o está siendo desmantelado peldaño a peldaño. Por eso rompe el silencio. Y la última transformación, la quinta, no la cuarta, es la que viene desde López Obrador. Lo que vamos a analizar aquí es qué naturaleza de transformación estamos viviendo y qué implicaciones tiene en lo político y en lo económico y para el nearshoring.
Esta gráfica del Fondo Monetario Internacional, no sé si todos me escuchan bien, porque yo este micrófono de pronto veo que se escucha bien o que no se escucha bien. ¿Sí, todo bien? Bueno, perfecto. Esta gráfica del Fondo Monetario Internacional nos muestra cómo han sido las olas de globalización en los últimos 150 años, más o menos. Y coinciden con las épocas históricas de México. La ola de globalización liberal, encabezada por el Imperio Británico entre 1870 y 1910, pues coincide con el régimen de Porfirio Díaz. Luego viene una época de crisis profunda, con las guerras mundiales, la crisis del 29, y coincide con la transformación del país de una dictadura personal a una dictadura de partido. Luego viene el periodo de la Guerra Fría, donde Estados Unidos y sus aliados tratan de configurar un nuevo escenario global bajo liderazgo de los Estados Unidos, y es la época del Priato, el apogeo del Priato, que comienza a tambalearse por ahí de 1980 y que es cuando se tiene la ola neoliberal más alta de comercio en el mundo, como pueden ver en la gráfica. Pero de un tiempo para acá estamos entrando en lo que el Fondo Monetario le llama globalization, es decir, una globalización lenta y que también es fragmentaria. Y ese escenario es el que le toca a López Obrador. Y las tendencias que operan en México hoy tienen que ver con este nuevo escenario global. Así están las olas como se han venido moviendo en los últimos 150 años. Así como en el mundo actualmente hay un cambio de era, un cambio de época, así en México estamos viviendo un cambio de régimen. Así. Quien siga creyendo que estamos bajo los parámetros de la democracia liberal, se equivoca, ya no. Eso está muriendo y le falta poco para terminar de morir. Entonces, ¿qué está surgiendo en este país? China, la dictadura comunista, no. Putin, no. ¿Cuáles son los signos del cambio de régimen? El primero, las transferencias como factor de redistribución de riqueza. ¿Cuál fue la estrategia del Partido Revolucionario Institucional durante su régimen para hacer redistribución de riqueza en este país? La creación de instituciones, lo más parecido a un estado de bienestar. Les pongo un ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es un órgano, una institución creada bajo el Priato con el objetivo de redistribuir la riqueza. Participa el obrero, participa el patrón. Muchas gracias. Participa el patrón y participa el gobierno. Es tripartita. Y se hace una redistribución de la riqueza para ofrecer a los trabajadores seguridad social, no solo salud, sino otro tipo de cosas. Bueno, hoy una de las instituciones más golpeadas es el IMSS, porque no tiene suficientes recursos, porque la forma que entiende López Obrador y su partido para la redistribución de riqueza es a través de la transferencia directa de dinero. Ahorita vamos a ver cuánto han transferido. Es decir, darle a la gente directamente el dinero. Oye, qué mal. Pues para la gente que lo recibe, no, porque le están resolviendo una necesidad. El tema es las implicaciones que eso tiene. Hay una gran diferencia entre esa estrategia y la estrategia de los últimos gobiernos del PRI y del PAN, que sus programas sociales eran, digamos, condicionados a ciertas medidas, y además se hacía mucha entrega de apoyo en especie. O sea, aquí en Coahuila y en Durango las despensas son la norma en materia de programas sociales. Cuando López Obrador andaba en campaña, no sé si recuerdan, uno de los anuncios que más pegó fue el de las despensas con frijol con gorgojo.
Nos reímos, ¿verdad? Pero es que tiene mucho sentido. Claro, López Obrador estaba diciéndole al país, yo no te voy a entregar despensas con frijol con gorgojo, te voy a entregar dinero en efectivo directo. Y lo hizo, y lo está haciendo. Y la gente que lo recibe se lo está aplaudiendo. Así es, nos guste o no. No voy a juzgar ese hecho, simplemente así es. Luego viene la eliminación de contrapesos. Claro, es como agarra la escalera, que fue la democracia liberal, para subir al poder, y una vez arriba hay que patear la escalera para que nadie más vuelva a subir. Es eso. Al final, lo que está ocurriendo en México es que los contrapesos se están eliminando. Se desaparecieron los organismos autónomos. Los organismos autónomos surgieron en la época neoliberal. Ya no existen. Punto. Esos contrapesos ya no existen. Entonces se da un poder concentrado en el Poder Ejecutivo otra vez. Un poco en resonancia con lo que ocurrió en la época del PRI. A través de un nuevo partido hegemónico. No habíamos tenido un partido hegemónico en este país en 30, 40 años. 30 años. Las competencias electorales desde el 90 para acá eran más equilibradas. Hoy tenemos un nuevo partido hegemónico, se llama Morena. Y controlan el Congreso, controla el Ejecutivo y próximamente el Poder Judicial. Es un partido hegemónico. Hay una nueva política industrial, México está impulsando una nueva política industrial. López Obrador no lo concretó, no le interesó. Ahorita vamos a ver Claudia Sheinbaum si la trae. Y esto es muy importante para todos los que se dedican a la industria. ¿Cuáles son los sectores que va a promover Claudia Sheinbaum dentro de esta política industrial? Y sobre aviso no hay engaño. López Obrador lo dijo desde el primer día, es más, cuando ganó, en su discurso del triunfo dijo, es hora de separar el poder económico del poder político. Eso lo dijo abiertamente, pero entre líneas en verdad lo que estaba diciendo es, hay que someter al poder económico de nuevo al poder político. Y eso es lo que está pasando hoy. Antes el presidente iba con los empresarios. Ahora los empresarios van con el presidente. Ese es el cambio. En una república con contrapesos, en donde el poder ejecutivo no tiene tanta fuerza, los empresarios no toman tan en serio al presidente. En una república en donde el poder ejecutivo tiene todo el poder, ahí sí, comienzas a considerarlo. ¿Cómo se llama esto que está ocurriendo en México? México está caminando hacia una democracia iliberal. Esta cosa, este concepto no lo inventé yo. Fareed Zakaria, un académico, analista y periodista muy respetado en la India, pero también en Estados Unidos, nos describe claramente qué es la democracia iliberal. Resalto, los gobiernos electos tienden a erosionar el Estado de Derecho, debilitar las instituciones judiciales, limitar la libertad de prensa y restringir la oposición política, todo ello bajo el pretexto de actuar en nombre de la voluntad popular. ¿Les suena? ¿O no? Es eso. Ahora, les tengo noticias. Eso no solo está ocurriendo en México. No somos un caso excepcional. Está ocurriendo en varias partes del mundo. Es más, incluso en los Estados Unidos, donde se vanaglorian de ser la democracia más fuerte del mundo, está ocurriendo esta tendencia. Donald Trump representa esa tendencia de democracia liberal. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿De la nada surgió? ¿A alguien se le ocurrió de pronto cambiar de régimen? No. Y aquí hay que ser muy autocríticos. Y eso a mí me gusta venir a hablar lo que creo en verdad, no contarles fantasías.
en este país y en muchos otros dejó de cultivarse la cultura democrática. Así. Entonces, si tienes nuevas generaciones que solo escuchan hablar, y díganme si no, jóvenes que están aquí, a sus padres, mentar madres respecto a los políticos que compiten por el voto popular, yo los entiendo, guácala la política. ¿O no, nunca han escuchado hablar de eso? ¿No escuchan que todos son ladrones? ¿Cuántas veces lo han escuchado? Bueno, ¿y por qué seguir votando por los ladrones? Claro, pero llega alguien y dice, yo no soy ladrón. Vénganse para acá. Otra, dejamos de formar demócratas. Una democracia no funciona sin demócratas. Si no formamos demócratas, la democracia muere. Así de sencillo. La fórmula es básica. Winston Churchill dijo, en las épocas más oscuras de la democracia es el peor sistema de gobierno, salvo todos los demás. Pero la democracia, para sobrevivir, necesita perfeccionarse todos los días. Y necesitamos formar demócratas todos los días. Si no los formas, ya vemos qué pasa. Bueno, miren lo que ha pasado en los últimos años, desde 1995 a la pandemia, la caída del apoyo a la democracia, esto es a nivel mundial. Pueden correr ese video, si no, pues lo explico rápidamente. No, vamos a explicarlo rápidamente. Esta es la democracia, este es el índice de democracia global de The Economist, que lo publica cada cierto tiempo. Este índice nos habla básicamente de qué país es más democrático que otro en los parámetros liberales. El video nos muestra cómo se ha ido avanzando en todo el territorio del mundo regímenes iliberales y autoritarios. Cada vez son más que están en rojo, que quiere decir que son los países que están, digamos, con democracias limitadas o francamente en retroceso. Esto explica mucho del apoyo popular que tiene López Obrador. ¿Cuánto ha gastado el gobierno en las transferencias directas? Que esos son los programas sociales. Transferencias directas. Fíjense, en 2024 nada más 3.7 millones de pesos, casi la mitad del presupuesto. Como nunca antes, si comparan con los años anteriores. Se aprobó la reforma judicial, como sabíamos que se iba a aprobar. ¿Qué significa esto? Yo se los digo desde mi perspectiva. El Poder Judicial está siendo reseteado. Desde cero. Desde cero. Va a ser un nuevo Poder Judicial. Estas son las 5 claves. ¿A dónde hay que prestar atención? Punto 1 y punto 3. Para quienes no la lleguen. La elección por voto popular de más de 1,600 cargos judiciales, ministros, consejeros, jueces y magistrados. Punto 3, creación de un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina o disciplinario. Esa es la clave del Poder Judicial, del nuevo Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el control va a estar ahí. El control lo va a tener quien decida quién se presenta como juez para competir en una elección. ¿Quién controla las listas? Esa es la clave. Y luego, ya una vez que eres juez, ¿quién te va a controlar? No el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura desaparece y se crea un nuevo tribunal de disciplina y un órgano de administración judicial. ¿Y qué es esto? Control sobre los jueces. Punto. Esto aumenta el control del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Si me preguntan, hace rato fui a una plática con varios empresarios de aquí, en un grupo que se llama Mentor Praxis, y dicen, oye, pues esto es muy malo. Yo digo, depende de cómo lo veas. Como ciudadano, efectivamente sí. ¿Por qué? Pues porque no hay contrapesos. Pero si te quitas la cachucha de empresario, digo de ciudadano, la echas abajo de la cama y no te acuerdas de ella y te vuelves solamente un empresario, tal vez no sea tan malo. Porque si un poder judicial
no va a tener autonomía y solo va a responder a lo que el Poder Ejecutivo le diga, pues está clara la ruta. ¿Con quién hay que estar bien? Con el Poder Ejecutivo. ¿Eso es bueno o eso es malo? Se los dejo sobre la mesa. Simplemente es lo que pretende el actual régimen. Tal cual. ¿Cuál es la reforma que viene? La reforma política electoral. Primero fue el IFE, luego fue el INE, ahora va a ser el INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Elección popular de consejeros, igual que en el Poder Judicial, los jueces. Igual, quien controle las listas de candidatos de consejeros, controla el instituto. Desaparición de órganos electorales autónomos estatales. Todas las facultades las va a absorber el poder, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Van a organizar todas las elecciones en el país. Porque usted lo pidió. ¿Cuántas veces despotricamos contra los plurinominales? Esos diputados que no hacen nada, que no andan pidiendo el voto, no, simplemente van y se sientan en la curul a cobrar y a calentar la silla. ¿Cuántas veces propusimos que desaparecieran o redujeran a los plurinominales? Les tengo noticias. Adiós. Ya no va a haber 500 diputados, va a haber 300. Todos electos de forma directa. Adiós los contrapesos en el Congreso, porque ustedes lo pidieron. Hay que ser realistas. Nosotros lo pedimos. Nos cansamos de despotricar contra ellos. Ya nos lo concedieron. Aplausos. Y también reducción del financiamiento público a partidos. Igual. Ah, caray, ya 5 minutos. Bueno. Reducción de financiamiento público a partidos. También lo pedimos. Mugres partidos, ¿por qué van a recibir de mis impuestos? Ahí está concedido. Pero no todos son malas noticias, o como quieran verlo. México también está dentro de una transformación económica que tiene que ver con el contexto global que estamos viviendo, y ahí sí hay buenas noticias. No todo es negro ni es blanco, hay una escala de grises enorme, hay que leerla. Vivimos en un mundo cada vez más fragmentado en términos económicos, y una prueba de ello es, en la gráfica de la izquierda de ustedes, cómo se han incrementado los aranceles. ¿Quiénes estudian comercio internacional? Aquí. O lo que sea equivalente. Nadie. Bueno, los aranceles son los impuestos que le aplicas a los productos que comercias entre países. Se han multiplicado las restricciones enormemente. Y esto fue producto de Donald Trump. Él vino a traer de moda el nearshoring. ¿Por qué? Porque en vez de estar comprándole todo a China, aplicó aranceles a China y empiezo a comprarle a otros países, entre ellos México. Y ahí están las buenas noticias. Si me preguntan a dónde tenemos que voltear para saber, en términos económicos, dónde está el desarrollo del país, del mundo, perdón, son estos 3 bloques. No le busquen. Asia-Pacífico, encabezado por China, solitos ellos tienen el 33% de todo el comercio mundial. 31%, perdón. 1/3 del comercio mundial ocurre ahí. Tratado México, Estados Unidos y Canadá, la Unión Norteamericana Económica, que para allá vamos, 28% del comercio global. Somos 3 y tenemos el 28%, ellos son 15 y tienen el 31%, no andamos mal. Y muy atrás, perdiendo cada vez más competitividad, la Unión Europea. Este corredor forma parte de la columna vertebral del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Es el corredor ferroviario del TEMEC, para conectar a los 3 países y
fomentar el tráfico de mercancías y fomentar también la integración económica. Una gran noticia que tiene México en este nuevo contexto global de proteccionismo y de regiones económicas más integradas es que si quitamos a la Unión Europea y a la Asociación Económica de Libre Comercio, que es una asociación europea también, México es el quinto país con más tratados de libre comercio en el mundo. Y esto es muy bueno, porque además los tratados que tiene México son estratégicos, porque están precisamente en los tres bloques económicos que hoy dominan el mundo: Norteamérica, Europa y Asia. Básicamente podemos comerciar con los principales jugadores del mundo, y esto es muy positivo porque abre las oportunidades. Si un empresario estadounidense quiere producir para vender a la Unión Europea, tiene que pagar aranceles. Pero si se viene a México y exporta desde México a la Unión Europea, no paga aranceles. ¿Por qué? Porque México tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea y Estados Unidos no. Y eso nos pone en una posición de privilegio. No, hombre, todos son malas noticias en México. No, no todos son malas noticias. Fíjense, por primera vez en la historia de este país, México está entre los 10 que más inversión extranjera directa han captado. Alguien me dirá con justicia, claro, todos son reinversiones. Sí, pero eso implica un voto de confianza para no llevarte tu utilidad y dejarla en este país. 36,000 millones de dólares de inversión extranjera directa en 2023 en México, lo que lo coloca en el 6º lugar mundial de captación de inversión. ¿Qué tan preocupados están por López Obrador los inversionistas? Ahí hay un dato. No solo eso, México por primera vez está en el top 10 de los países que más exportan en el mundo. 9º lugar. Además, México es el principal proveedor ya de los Estados Unidos. Rebasamos a China en 2023, afianzamos la ventaja en 2024. Claro, gracias en buena parte por los aranceles que Estados Unidos aplica a los productos chinos. Pero les tengo otra noticia. En 2025, México no solo va a ser el principal proveedor de los Estados Unidos, también va a ser el principal cliente. Estamos abajo de Canadá por poquito y en 2025 los vamos a rebasar. México se va a convertir en el socio privilegiado de los Estados Unidos, gane Kamala Harris o gane Donald Trump. Es una tendencia. ¿Cómo se traduce esto en superficie industrial? O sea, las empresas tienen que instalarse en parques industriales. Ese es el crecimiento de la superficie, de la demanda de superficie industrial, según datos de CBRA. Llegamos en 2023 a 1.7 millones de metros cuadrados. Se estancó un poquito, creo que por la incertidumbre que venía de todo el proceso electoral en Estados Unidos y en México. Pero hoy, al cierre del primer semestre de 2024, 1.2 millones de metros cuadrados. 39% más que el primer semestre, ya voy a acabar, primer semestre de 2023. ¿Quién está llegando? Ojo con eso, China. ¿Qué quiere China? Saltarse las barreras arancelarias que le ha impuesto Estados Unidos a través de México. La evolución de la inversión extranjera directa a la primera mitad del semestre de cada año sigue creciendo y va a seguir creciendo. Y fíjense esto, qué bonito. Los anuncios de inversión. Lo que les decía, estos son los anuncios de inversión entre enero de 2023 y septiembre de 2024. Los 5 países, Estados Unidos, China, Alemania, Argentina, y como ya vamos a hacer como Dinamarca, Dinamarca dice, pues ahí vamos también nosotros, ¿no? O sea, nomás nos faltaban daneses, pues ahí vienen los daneses también, ¿no? Entonces, todo esto es confianza en el país
independientemente del factor político, que es preocupante, sí, pero la confianza está. Ahí están los anuncios de inversión. Y con esto voy a cerrar, para ya no, que no me estén presionando allá. La política industrial que está impulsando Claudia Sheinbaum tiene 7 ejes. Estos son los sectores estratégicos en los cuales el próximo gobierno va a pedir mayor inversión, con las reglas que establezcan. Automotriz y electromovilidad, vamos muy bien en ese sentido. Somos el principal exportador de camiones de carga en el mundo. Pero vienen otras tendencias, la electromovilidad, tenemos que ponernos las pilas, literal, en eso. 2, Estados Unidos aprendió que depender de China en cuanto a insumos médicos era una estupidez, y lo aprendió en la pandemia, cuando se quedaron sin esos insumos. Entonces dijo Estados Unidos, no me vuelve a pasar, necesito que recortemos la cadena de proveeduría en eso. Y México hoy está tomando nota y dice, la política industrial para allá va. 3, electrónicos, somos una potencia en fabricación de electrónicos. Aeroespacial, si logramos desarrollar la industria automotriz, el siguiente paso es la aeroespacial. El Bajío se está consolidando, Chihuahua está creciendo mucho en ese sentido. Datos y chips, todo lo que tiene que ver con semiconductores, todo lo que tiene que ver con software, con ciberseguridad, también en eso. La competencia geopolítica en el mundo demanda seguridad en materia de tecnología. Generación y acumulación de energía, ojo con esto, el futuro no necesariamente está en la generación de energías verdes, sino en la capacidad que tengan los distintos jugadores de almacenar energía. Esa es la clave. ¿De qué te sirve generar energía si no puedes almacenarla? Porque la que generas y no almacenas se tiene que consumir de inmediato. Ahorita hay un factor importantísimo de producción de centros de almacenamiento de energía. Y por allá va el futuro. Y el gobierno de Claudia Sheinbaum lo tiene presente. Y por último, el textil. Igual, revisen de dónde está fabricada la ropa que traemos puesta ahorita. ¿Vietnam? ¿Le suena? ¿Bangladesh? ¿La India? ¿Turquía? Incluso de las marcas. ¿China? O sea, Asia. Bueno, ahí también hay un factor. Necesitamos disminuir las importaciones también en textil. Esos son los ejes de la nueva política industrial. Y es donde ustedes, jóvenes que se van a desarrollar en el futuro próximo en la economía, deben prestar atención. Sí, y este es mi mensaje y con esto cierro, lo político preocupa, pero no perdamos de vista también las oportunidades que hay. Le decía a un empresario hace rato que me decía, entonces, ¿qué hacemos? Pues todo depende de dónde colocas tus escrúpulos democráticos y dónde colocas tu interés económico. Podemos entrar en un mundo de fantasía y pensar que México un día va a ser totalmente democrático, o podemos sentarnos a ver la realidad y construir a partir de ella equilibrios que nos ayuden a avanzar, incluso con adversidad, pero también aprovechando las oportunidades que tienen. En México hablé un comentario que hizo un inversionista estadounidense en un panel de Venture Capital. Platicaban que en México el Venture Capital está en pañales, nadie le apuesta a eso en México, es muy riesgoso o no hay capacidades desarrolladas para eso. Después de que plantearan todos los del panel ese escenario, se levantó el inversionista gringo y con un muy buen español, pero con acento gringo, dijo: no se preocupen, si ustedes no quieren invertir en eso, yo invierto en todo. Si ustedes no lo quieren, yo sí lo quiero. Allá afuera de este país
alguien está viendo lo que nosotros no. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo? Gracias. Agradecemos a Arturo González González y de paso invitamos al presidente de Canacintra, Alejandro Gutiérrez, y a la secretaria ingeniera Olivia Valadez, también parte de este comité organizador, a la entrega del reconocimiento.